Imagina que te entregan una orden con sello rojo. 100 soldados de élite. Misión, dar una lección. Te dicen que vas a cazar a dos gemelos mexicanos. Nada más. Sales riéndote, porque 100 contra 2 suena a paseo. Y aún así, antes de que el sol termine de subir, encuentras un tambor militar colgado de un árbol, golpeándose solo con el viento, como si marcara el paso de un entierro, y entiendes que alguien te está esperando. Deja tu like, suscríbete y dime desde dónde nos estás viendo, porque esta historia no empieza con una batalla. Empieza con una seguridad absoluta que se convierte en vergüenza. La orden llevaba un nombre al pie, Mayor Silas Crow, un hombre famoso por limpiar el territorio sin dejar preguntas. A su lado iba el capitán Nathaniel Baird, más joven, más nervioso, el tipo de oficial que aún cree que las cosas se controlan con disciplina. 100 para 2, bromeó uno ajustándose el cinturón. ¿También quieren que les llevemos manta? Las risas rodaron por la columna como una lata vacía. Los caballos avanzaban con calma, los rifles iban limpios, el agua racionada, y los hombres caminaban con ese orgullo de los que nunca han sido presa. Baird se acercó al mayor, bajando la voz. Dicen que esos gemelos, que no pelean como bandidos normales. Crow ni lo miró. Los rumores son para los cobardes, nosotros traemos números. Pero 2 patrullas desaparecieron cerca del Guadalupe. Crow sonrió apenas. Entonces aprenderán que ya no se desaparece gente gratis. Ahí apareció el primer detalle que no encajaba. El silencio del camino. No era el silencio natural del campo. Era un silencio raro. Como si los pájaros hubieran decidido irse antes. El explorador que iba al frente, Ellie Mercer, un soldado raso de 22 años con cara de hambre, levantó la mano. «Huella fresca», dijo. 2 pares. Van juntos y luego se separan. Uno de los veteranos se rió. ¿Y qué? ¿Se multiplican? Mercer no se rió. Se agachó, tocó la tierra y la olió como hacen los que han aprendido a sobrevivir a oficiales orgullosos. No son huellas de gente asustada, murmuró. Son huellas que quieren que las veamos. La frase cayó pesada, pero la columna siguió. Porque cuando vas con 100 hombres, crees que incluso una trampa se cansa. A media mañana encontraron el tambor. No estaba tirado, no estaba olvidado. Estaba colgado con cuerda nueva, centrado en un árbol a la altura exacta de los ojos. En el cuero tenía una marca oscura, como si lo hubieran golpeado con sangre seca. Y lo más insultante, alrededor, clavadas en el tronco, había 3 baquetas alineadas como si fuera una invitación. «Esto es una burla», escupió Baird. Crow no se acercó con prudencia. Se acercó como dueño. Tocó el tambor con los nudillos. «Quieren teatro», dijo. «Les daremos teatro». Un soldado, por hacerse el gracioso, agarró una baqueta y dio un golpe. El sonido fue hueco, triste. El matorral lo tragó. En ese mismo instante, algo silbó cerca del oído de Mercer. Un corte rápido, invisible. Se llevó un mechón de su pelo. «¡Tiro!», gritó alguien. Los rifles se levantaron. Los hombres se abrieron. Empezaron a disparar al monte sin ver nada. El humo de pólvora se mezcló con el calor. Se escucharon órdenes encima de órdenes. «¡A la derecha! No disparen sin ver! ¡Avancen! ¡Avancen!». Y cuando el humo bajó, no había enemigo. Solo había una cuerda cortada en el suelo, como si alguien hubiera estado justo ahí y se hubiera ido caminando. Mercer tragó saliva. «No quieren matarnos a todos de una vez», dijo sin querer, más para sí mismo. Baird lo miró. «¿Qué dices?». Mercer señaló al tambor. «Quieren que nos movamos. Quieren que entremos». Crow lo escuchó y, por primera vez, pareció disfrutar. «Perfecto», dijo. «Que nos inviten». Siguieron avanzando y el terreno hizo el resto. Matorral cerrado, espinas, calor que te seca la lengua. La columna empezó a estirarse. Los hombres de atrás ya no veían bien a los de adelante. Las bromas se apagaron porque el sudor no deja espacio para la risa. A las 2 horas desapareció el primero. No cayó con un grito. No hubo disparo. No hubo nada que te avise. Un soldado que iba a la izquierda se apartó medio paso para orinar detrás de un arbusto y no volvió a salir. «¿Hiram?», llamó su compañero. «Hiram, deja de hacerte el payaso». Nadie respondió. Fueron a buscarlo y encontraron el suelo removido como si alguien hubiera arrastrado un saco pesado por la tierra. Una línea corta de sangre.
Y una cosa que no se le olvida a nadie, su botón de uniforme clavado en una rama, como un ojo. Baird palideció. Mayor, esto. No frenes la marcha, cortó Crow. El que se queda atrás muere, el que se separa muere, y el que duda también. Mercer levantó el rifle mirando el matorral como si por fin entendiera el tamaño real del lugar. Señor, con respeto, dijo, ellos nos están guiando. Crow lo miró como si Mercer hubiera dicho una estupidez. Claro que sí, y yo voy a llegar hasta el final del camino. Y entonces ocurrió lo que convirtió a 100 hombres en un grupo nervioso. Desde dos direcciones distintas, casi al mismo tiempo, se oyó el mismo silbido corto, como una señal que solo alguien entrenado entiende. No era un pájaro, era una orden. Para entender por qué mandaron a 100 hombres por dos, hay que retroceder a la primera vez que el nombre Arriaga dejó de ser apellido y se convirtió en amenaza. Los gemelos se llamaban León y Damián Arriaga. Tenían 19 años cuando el mayor Crow pidió la misión de castigo. Antes de eso, eran dos muchachos de un asentamiento pequeño, de esos que no aparecen en mapas grandes. 3 calles de tierra, una capilla, un corral y un taller donde su padre arreglaba herrajes y cerraduras. El raid que lo cambió todo no fue batalla, fue limpieza. Llegaron al amanecer con banderas, como si el símbolo les diera derecho. Primero cerraron las salidas, luego reunieron a la gente en la plaza de tierra. Y después hicieron lo que siempre hacen los que quieren que el miedo dure más que la sangre. Obligaron a mirar. Aquí manda la ley, dijo un oficial, pero no mostró ningún papel. Solo mostró hombres armados. A uno de los vecinos lo agarraron por el pelo y lo arrastraron hasta el poste de la capilla. Su crimen fue hablar demasiado alto. Lo amarraron con los brazos abiertos y, delante de todos, le hicieron el ejemplo. Golpes medidos para que durara. Cuando el hombre ya no podía sostener la cabeza, el oficial se inclinó como si fuera consejo. Así aprenden los demás. León y Damián estaban entre la gente, apretando los dientes, sujetos por las muñecas de su madre para que no se movieran. Su madre no lloraba fuerte, lloraba hacia adentro, porque llorar fuerte era llamar la atención. Luego fueron por el padre. No lo mataron rápido, lo hicieron peor, lo acusaron de esconder pólvora sin demostrar nada. Y le rompieron la mano derecha con la culata, 1, 2 veces, hasta que los dedos quedaron torcidos como ganchos. Después lo obligaron a caminar así, sangrando, hacia el taller. «Ahora abre», dijo el oficial. El padre intentó usar la mano rota. No pudo. León dio un paso instintivo. Damián lo agarró del brazo para frenarlo. Y en ese segundo de duda, el oficial se hartó. Prendieron fuego al taller con la misma calma con la que se prende una antorcha en un patio. La madera tomó aire, el humo subió. El padre quiso entrar igual. Lo empujaron al suelo. «No», dijo el oficial, «tú lo miras». Ese día el taller ardió con herramientas dentro, con hierro dentro, con cosas que llevaban años de manos. Y cuando terminó, no quedó un enemigo que odiar. Quedó un sistema que se reía mientras quemaba. Lo peor vino al final. Cuando ya habían robado lo que querían, eligieron a 3 hombres jóvenes para llevarlos. No como prisioneros de guerra, como mercancía. Un soldado se acercó a los gemelos, los miró de arriba abajo y se burló. «Estos no, estos son demasiado flacos». León levantó la vista con odio sin control. Damián lo empujó suave hacia atrás, como diciendo «vive». El soldado sonrió. «Mira cómo te mira», le dijo a otro. «Déjalo, que aprenda». Esa fue la clemencia. Dejarlos vivos para que la vida fuera castigo. A partir de ahí, los Arriaga dejaron de existir como muchachos. Empezaron a existir como sombra. No atacaron al día siguiente. No hicieron el típico acto desesperado. Esperaron. Miraron quién salía del destacamento y a qué hora. A qué soldados les gustaba beber. Quién se separaba del grupo para orinar. Qué patrulla llevaba pólvora y cuál llevaba solo pan duro. El primer golpe fue pequeño, humillante. Una patrulla salió con 6 hombres y volvió con 5, sin disparos, sin huellas claras, solo un sombrero militar clavado en una rama y una frase raspada en el cuero con punta de cuchillo. No es su tierra. Los oficiales llamaron a eso bandidaje. Era cómodo. El segundo golpe ya no fue cómodo. Desapareció un mensajero con documentos del mando. Luego desapareció un carro de municiones. Luego, en una noche sin luna, un depósito de pólvora ardió como si se hubiera encendido solo.
Y al amanecer encontraron a 2 soldados amarrados espalda con espalda, vivos, cubiertos de ceniza, con los labios cortados para que no pudieran gritar bien. Uno de ellos apenas alcanzó a decir. Eran 2. Ahí empezó el problema político, porque si el mando aceptaba que 2 muchachos estaban rompiendo su control, la idea de superioridad se caía sola. Así que inventaron la solución típica: números. En un despacho, el capitán Baird le habló al mayor Crow en voz baja, creyendo que la historia era solo estrategia. ¿De verdad 100 hombres? Crow lo miró como si fuera una pregunta ingenua. No es venganza, dijo. Es higiene. Con 100 los aplastamos y ya. Crow negó despacio. No. Con 100 borramos el ejemplo. Con 100 les enseñamos que el territorio no responde. Baird tragó saliva. ¿Y si los gemelos quieren que vayamos? Crow sonrió casi con gusto. Entonces que lo intenten, y así llegaron al matorral. Por eso el tambor colgado no era un adorno, era una invitación directa a la vanidad. Lo que Crow no entendía aún, y lo iba a entender tarde, es que León y Damián no estaban defendiendo un escondite, estaban diseñando una lección. Cuando la columna siguió avanzando, el mayor Crow todavía caminaba como si el terreno fuera un detalle. 100 hombres, rifles limpios, élite. La palabra élite te engaña. Te hace creer que el miedo no entra en el cuerpo. Entra igual, solo tarda un poco más. El matorral los recibió como una boca. Ramas bajas que te arañan la cara, espinas que se te clavan en los antebrazos, calor que te seca la lengua y te vuelve torpe. El camino dejó de ser camino. Se convirtió en una serie de decisiones pequeñas, izquierda o derecha, sombra o sol, seguir al de adelante o abrirte para respirar. Y ahí es donde empezó el verdadero ataque. Los gemelos no dispararon primero, le dispararon a lo que mantiene viva a una unidad, el orden. El guía local que llevaban, un hombre delgado al que habían obligado a caminar al frente, se detuvo un segundo para señalar un paso entre arbustos. Mercer vio su mano temblar. No es por ahí, susurró el guía casi sin voz. Baird se acercó, irritado. Camina, ordenó. O te dejo aquí. El guía dio 2 pasos y el suelo se lo tragó. No fue un hoyo natural. Fue una boca cavada con paciencia. Cayó con un golpe seco y el grito salió tarde porque el aire se le fue del pecho. Mercer se asomó y vio lo que no debía ver: estacas. No todas mortales al instante, colocadas para que el cuerpo no muera rápido, para que duela y suene. Los hombres retrocedieron por instinto. ¡Sáquenlo!, gritó Baird. Nadie quería bajar. El guía se retorcía, tratando de respirar, y cada movimiento lo clavaba más. El mayor Crow miró el hoyo sin pestañear. «No perdemos tiempo», dijo. Baird lo miró incrédulo. «Señor, es nuestro guía». «Era», corrigió Crow, y siguió caminando. Esa decisión hizo 2 cosas. Ahorró minutos y sembró el primer miedo real. Porque si la élite deja morir a su propio guía así, en silencio, ¿qué valor tiene la vida de cualquiera? Siguieron, y el segundo golpe fue invisible: el agua. A media tarde hicieron alto cerca de una franja húmeda. Los cantimploras ya estaban bajas. Un soldado se agachó y metió la mano en un charco entre raíces. «Es agua dulce», dijo ansioso. Mercer olió antes de beber. Había algo raro, un olor leve, como a metal y tierra removida. Vio una película fina en la superficie. «No», dijo. «Esperen, tarde». 3 ya habían bebido. No cayeron al instante, ese fue el punto. Primero vino la náusea, luego el temblor, luego el sudor frío. Uno vomitó y se quedó sin fuerza para levantarse. Otro empezó a ver luces y a hablar incoherencias. «Me arde la lengua», murmuró uno, con la boca espumosa. Baird se puso pálido. «¿Qué demonios fue eso?» Crow apretó la mandíbula. No quería admitir lo obvio. Alguien había preparado el terreno para que los 100 hombres se desgastaran sin disparar un tiro. La reacción fue la que los gemelos esperaban: dividir la columna. «Exploradores al frente», ordenó Crow. 2 grupos a los lados. «Quiero ojos por todas partes». Por todas partes es una fantasía en el matorral. En el matorral, si te separas 10 pasos, ya estás solo. El primer grupo lateral se metió entre espinas, siguiendo un ruido que parecía un paso. Mercer lo escuchó también, una rama quebrándose, muy suave, justo para que te pique la curiosidad. «No vayan», murmuró Mercer, pero nadie le pidió opinión.
Se fueron 5. No volvieron. No hubo disparos. No hubo gritos largos. Solo un sonido seco, como de madera golpeando madera, y luego silencio total. Baird mandó a otros 4 a buscar a los 5. Esa fue la segunda capa de la trampa. El matorral no te mata por sí solo. Te mata porque tú sigues mandando gente a arreglar lo que ya está perdido. A los 20 minutos regresó uno de esos 4, con la cara abierta en un costado y los ojos tan grandes que parecían no pertenecerle. «No están», dijo jadeando. No hay cuerpos». «¿Cómo que no hay cuerpos?», gritó Baird agarrándolo de la camisa. El soldado tragó saliva. «Hay cosas». Baird soltó y lo miró como si el hombre estuviera loco. El soldado señaló hacia el monte sin querer volver. Dejaron un cinturón colgado y una bota puesta en un palo. Como si se rieran. Crow se acercó, lento. «Quieren que imaginemos», dijo seco. «Quieren que el miedo haga el trabajo». Y aún así siguieron avanzando. Al caer la tarde, el calor bajó, pero el miedo subió. Porque ya no era una cacería, era un desgaste. Las voces se volvieron cortas. Nadie quería ser el de la izquierda ni el de la derecha. Nadie quería quedarse atrás. Y cada orden de avancen sonaba menos a mando y más a negación. Mercer caminaba con el rifle apretado y la garganta seca. Se dio cuenta de algo que nadie decía. El enemigo no estaba delante. El enemigo era el terreno entero. Como si el matorral tuviera manos. Y entonces llegó el golpe que terminó de quebrar la lógica de la élite. Al anochecer, encontraron una fogata pequeña encendida en medio de un claro. No una fogata de accidente, una fogata perfecta, con leña seca, con una olla vacía encima, como si alguien hubiera estado cocinando y acabara de irse. Baird levantó el arma. «Están cerca». Crow miró el fuego con una calma que ya era arrogancia peligrosa. «No disparen», ordenó. «Quiero atraparlos vivos». Mercer miró el claro y sintió un escalofrío. No por el fuego. Por lo que significaba, una fogata encendida era un anzuelo descarado. Un aquí demasiado obvio. Y cuando el primer hombre dio un paso dentro del claro, el suelo cedió bajo otro. Y el monte, por fin, empezó a devolverles el ruido. La fogata en el claro era demasiado perfecta para ser real. Y aún así, los hombres de Crow hicieron lo que hace cualquier unidad cuando lleva horas caminando con la garganta seca. Se convencieron de que el enemigo, por fin, estaba al alcance. «No disparen», repitió Crow, levantando la mano. «Los quiero vivos». Baird tragó saliva. Tenía la cara sudada y la mirada nerviosa. Se acercó al mayor como si todavía pudiera cambiar algo con una frase. «Señor, esto huele a trampa». Crow ni lo miró. «Todo huele a trampa cuando tienes miedo, capitán». El primer soldado entró al claro con el rifle en alto. El segundo lo siguió. Mercer se quedó en el borde, donde la oscuridad todavía te protege un poco. Vio la olla vacía sobre el fuego, vio una cuchara apoyada casualmente, vio una manta doblada en una piedra como si alguien hubiera tenido tiempo de acomodarla antes de desaparecer. Y entonces el suelo cedió, no debajo del primero, debajo del tercero, para que el terror se contagiara desde atrás. Un golpe seco, un grito corto, y el cuerpo desapareció medio metro hacia abajo como si la tierra lo hubiera mordido. «¡Aguanten!», gritó alguien. Se acercaron a mirar y vieron el borde del hoyo cubierto con ramas y hojas recién puestas. Adentro no había estacas como las del guía. Había algo peor para la mente, un hueco estrecho, profundo, donde el hombre quedaba atrapado vivo, con el pecho comprimido sin poder girar el cuerpo. «Sáquenme, no puedo respirar», jadeaba desde abajo. Baird se arrodilló para ayudarlo. Y Crow lo agarró del brazo con fuerza. «Nadie se arrodilla», dijo mirando el claro como si el aire estuviera lleno de ojos. «Eso es lo que quieren». La noche los envolvió como una tela mojada. La fogata seguía encendida, tranquila, como si el fuego fuera el único que no tenía prisa. Y en ese silencio tenso llegó el primer sonido que no era de ellos, un silbido corto, casi humano. Luego, el mismo silbido, desde otro lado. Los soldados giraron rifles como si giraran nervios. Alguien disparó al monte sin ver nada y el fogonazo iluminó caras tensas, pupilas enormes, dedos temblando. «No disparen», rugió Crow, perdiendo por primera vez la calma. «Van a delatar posiciones». «Pero están ahí», gritó un soldado. «Los oí». Mercer apretó el rifle. Lo que escuchaba no eran pasos corriendo,
Eran pasos calculados, uno aquí, pausa, otro allá. Como si alguien estuviera caminando con el mapa en la cabeza y ellos caminando con el pánico. De pronto, una sombra cruzó al fondo del claro. No una sombra vaga, una silueta clara de un hombre flaco, con el cabello pegado a la frente, caminando como si no tuviera prisa. ¡Ahí!, gritó Baird. 3 rifles apuntaron al mismo lugar. Cuando apretaron el gatillo, la silueta ya no estaba. En cambio, desde el costado opuesto del claro, se oyó una risa baja, breve, como si alguien estuviera disfrutando el error. ¿Lo viste?, susurró un soldado con la voz rota. Era uno de ellos. No, dijo otro. Yo lo vi allá. La confusión se volvió más peligrosa que el enemigo, porque cuando 2 hombres se contradicen en la oscuridad, ninguno sabe a quién cubrir. Crow ordenó un círculo alrededor del claro. Funcionó 5 segundos, hasta que volvieron a oír el silbido, esta vez más cerca, como al oído. Un soldado giró rápido y encontró a otro soldado apuntándole. «¡Baja el arma!», gritó uno. «Eres tú el que la tiene que bajar», respondió el otro. Alguien dio un empujón. Un dedo tembló. Un disparo salió sin querer. El ruido no mató a nadie, pero hizo lo que los gemelos querían. Rompió la confianza dentro de la columna. Baird corrió hacia Crow. «Señor, si seguimos aquí nos van a...» «¡Calla!», cortó Crow. «Nadie retrocede». Como si la palabra retroceder fuera una enfermedad. Fue entonces cuando apareció el señuelo más cruel. En el borde del claro, un hombre salió tambaleándose como herido. Llevaba la camisa abierta, manchada. Caminaba con el brazo pegado al costado. La luz del fuego le tocó la cara un segundo y Mercer sintió un escalofrío. Era la cara de uno de los gemelos. O al menos, eso parecía. «¡Lo tengo!», gritó un veterano y salió corriendo sin esperar órdenes. Otros lo siguieron, ansiosos por terminar con la pesadilla y cobrar la historia. Crow los dejó ir, porque su orgullo le dijo que esa era la oportunidad. Mercer dudó. Vio cómo el herido se metía entre los arbustos como si los guiara. Vio cómo los perseguidores se alargaban en fila, separados por la vegetación. Vio lo obvio. Ese camino no era huida, era conducción. «¡No vayan!», gritó Mercer. Tarde. Los hombres desaparecieron detrás del matorral. Hubo unos segundos de silencio, y luego desde ahí dentro un ruido que no era disparo. Un golpe seco, repetido como madera contra carne, y un sonido de asfixia que se corta, como si alguien hubiera intentado gritar con la garganta cerrada. Baird se quedó congelado. «¿Qué fue eso?». Crow apretó la mandíbula. Miró hacia el matorral con una rabia que ya no era mando, era impotencia. «No se separen», ordenó, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Mercer se acercó al borde y vio algo moverse en la oscuridad. No alcanzó a ver un cuerpo entero. Solo vio una mano aparecer un segundo, dejando caer algo al suelo del claro. Era una insignia metálica de la unidad, ensangrentada, colocada como si fuera ofrenda. Y sobre la insignia, con carbón, una palabra escrita torcido: «Sigan». Baird tragó saliva. «Señor, nos están llevando». Crow, con los ojos clavados en esa palabra, respondió sin mirarlo. «Entonces los vamos a seguir hasta el final». Y ahí, en ese instante, Mercer entendió lo peor. León y Damián no estaban improvisando en la noche. Estaban ejecutando un recorrido que ya existía en su cabeza. Y Crow acababa de aceptar entrar completo en él. Cuando encontraron la palabra «sigan», junto a la insignia ensangrentada, algo se rompió de verdad. Ya no era una patrulla con misión. Era un grupo de hombres caminando detrás de una mano invisible. Crow ordenó encender antorchas. Quería luz. Quería recuperar el control con fuego. Fue el peor error posible. La luz no ilumina solo el camino. Ilumina el miedo en la cara de tus compañeros. De golpe se vieron entre ellos sudados, con barro en las botas, con los ojos rojos de no dormir. Se escuchaban respirando, y cuando escuchas a un hombre respirar como si estuviera ahogándose, empiezas a preguntarte si el siguiente vas a ser tú. «Perros», ordenó Crow. «Los sueltan ya». Los perros salieron tirando de las correas como si olieran carne desde hace horas. El manejador intentó darles dirección, pero el matorral lo hacía imposible. El olor rebotaba, se mezclaba, se partía en dos. Y esa fue la trampa de León y Damián. No necesitaban ser más rápidos que 100 hombres. Solo necesitaban ser más inteligentes que los perros. A los pocos minutos, uno de los perros se lanzó hacia un lado con furia.
como si hubiera encontrado el rastro perfecto. 5 soldados lo siguieron por instinto. Bert gritó que no, que se mantuvieran juntos, pero el orgullo es más fuerte que la prudencia cuando llevas horas sintiéndote humillado. Mercer fue detrás sin querer, por reflejo, y alcanzó a ver el detalle que lo heló. En el suelo, antes de la curva, había tiras de tela colgadas en ramas, empapadas de algo fuerte. No era sangre fresca, era una mezcla que engañaba a nariz. Sudor viejo, grasa, quizá carne seca. Un rastro fabricado. «¡Es falso!», gritó Mercer. Nadie lo oyó. Los 5 entraron en un pasillo de espinas y sombras. La vegetación los apretó como un embudo. Sus rifles chocaban con ramas, las bayonetas se trababan. El perro tiraba, ciego de instinto. Y de pronto el perro cayó. No con un disparo. Con un gemido corto, ahogado, como si le hubieran cerrado la garganta. El manejador dio un paso para ayudar. Y el suelo se abrió bajo su pie. No un hoyo profundo, sino una zanja estrecha con estacas laterales. El hombre quedó atrapado de la cintura, gritando mientras el peso lo hacía deslizarse hacia lo peor. Un soldado intentó agarrarlo, pero una sombra cruzó cerca y alguien, nervioso, disparó. El tiro le dio al propio manejador. El grito se apagó. La sangre salió caliente y oscura en la luz temblorosa de la antorcha. Nadie sabía si habían visto al enemigo o si el enemigo los estaba viendo a ellos. Ahí empezó lo irreversible. Se dispararon entre sí por miedo. «¡Alto! ¡No disparen!», rugió Bert. Un silbido corto respondió desde la oscuridad como una burla. Otro silbido. Desde el lado contrario. 2 grupos giraron al mismo tiempo, apuntándose sin reconocerse. Alguien vio movimiento y apretó el gatillo. La bala pegó en un casco y lo reventó como si fuera fruta. Un hombre cayó de espaldas sin entender. «¡Idiota! Era de los nuestros», gritó otro. Y justo cuando intentaban corregir, apareció un tercer elemento. Un uniforme. Alguien salió corriendo entre las sombras con chaqueta militar, como uno de ellos. Pero demasiado rápido, demasiado limpio, demasiado seguro. Un soldado lo siguió. «Se escapa», gritó. Mercer vio el uniforme y sintió el estómago caer. Esa chaqueta no estaba puesta. Estaba colgada sobre un cuerpo más flaco, como disfraz. «¿No es?», intentó decir. No llegó. El perseguidor se metió tras el soldado y desapareció, y luego se oyó un sonido que no era lucha, un golpe seco contra madera, como si alguien hubiera estrellado una cabeza contra un tronco, 1, 2 veces. Después, nada. Bert se quedó con la boca abierta, mirando el pasillo oscuro. «¿Dónde está?». No hubo respuesta. Solo otro detalle, cruel y perfecto. El sombrero del perseguidor rodó hasta el claro y se detuvo junto a las botas de Crow, como un mensaje entregado a mano. Crow lo pateó con rabia. «Cierren todo», ordenó. «Círculo. Fuego en los bordes. Quiero verlo salir». Los hombres obedecieron porque necesitaban creer que obedecer aún funcionaba. Encendieron fuego en zonas secas, pensando que así forzarían a los gemelos a moverse hacia el centro. Pero León y Damián ya habían contado eso. El humo empezó a entrarles en la garganta y con el humo vino el pánico. Los hombres tosían, se limpiaban los ojos, perdían visión. El círculo se deformó porque nadie quiere estar donde el aire quema. Y ahí, en esa confusión, León y Damián hicieron lo que los oficiales nunca admiten en un reporte. Convirtieron a una unidad de élite en un rebaño. Una voz salió desde el humo, cerca, demasiado humana. «Por aquí, los tengo». Varios giraron hacia la voz creyendo que era un compañero. Se movieron en bloque y abrieron un hueco en el círculo. En el mismo segundo, un disparo sonó desde el lado opuesto, como si el enemigo estuviera allá. «¡Allá, allá!», gritaron. Corrieron hacia el ruido. Y se metieron justo donde el terreno bajaba hacia una garganta natural, un paso estrecho entre raíces y piedra, donde los caballos no entran bien y los hombres se empujan. Mercer, que iba atrás, vio cómo el mayor Crow se detenía un instante, por fin dudando. Por primera vez. Parecía escuchar el silencio como advertencia. Bert se le acercó jadeando. «Señor, nos están moviendo como piezas». Crow miró a su alrededor. Humo, hombres heridos, faltantes, miradas paranoicas. El orgullo se le endureció en la mandíbula. «Entonces se acaba hoy», dijo. Señaló hacia la garganta del río, donde el terreno obligaba a pasar por un corredor. «Lo cerramos ahí. Nadie sale. Los 2 gemelos mueren o se ahogan».
Mercer sintió un frío distinto, no del aire, del presentimiento. Porque si el mayor Crow por fin estaba viendo una solución, era porque León y Damián le habían enseñado a verla. Y un hombre que entra a una solución diseñada por su enemigo, entra como condenado, aunque todavía camine. En ese momento, desde el matorral volvió a escucharse el silbido, esta vez más cerca, como si estuviera detrás del oído de alguien. Y alguien respondió con un disparo ciego. El tiro no dio al enemigo, dio a un compañero que ni siquiera había terminado de girar. ¿Te das cuenta? Ya no estaban perdiendo hombres por la mano de los gemelos, estaban perdiéndolos por su propia desesperación. Y aún así, siguieron avanzando hacia la garganta, porque cuando el terror te domina, prefieres una trampa final a una noche más de humillación. La garganta del río no parecía un lugar para morir, era solo un corredor natural. Piedra húmeda, raíces expuestas, un hilo de agua abajo y paredes de matorral tan cerradas que el sol entraba como cuchillo. Pero cuando 100 hombres se metieron ahí con humo en la garganta y miedo en la nuca, el corredor dejó de ser camino. Se volvió jaula. Crow levantó el brazo intentando que su voz volviera a mandar. En columna, 2 al frente, 2 atrás. El resto cierra. Ordenó respirando fuerte. Si salen, los tumban. Bert tragó saliva y miró a Mercer, como si por fin entendiera que el mando ya no era un escudo. Mercer. Si esto sale mal, no te separes de mí, dijo. Mercer no respondió con heroísmo. Respondió con verdad. Capitán, aquí separarse es morir. Entraron. El primer golpe fue una cuerda invisible a la altura de las espinillas. No la vio nadie porque el barro la pintaba del color del suelo. El primer hombre tropezó, se fue de cara, y el de atrás cayó encima. La columna se comprimió. Los rifles chocaron. Las bayonetas se atoraron en ramas. En una garganta así, un segundo de desorden se multiplica. ¡Levántense!, gritó alguien. Y justo cuando intentaron levantarse, el suelo devolvió el siguiente precio. Una trampa de pinchos no para matar de inmediato, sino para anclar. Un soldado apoyó la mano y clavó la palma. El grito le salió como animal. Otro retrocedió por reflejo. Y empujó a un tercero hacia el borde del descenso. Una piedra se desprendió. Sonó abajo. El agua respondió con un golpe sordo. Crow vio ese desorden y se le endureció la cara. ¡Sigan!, rugió. ¡Sigan aunque sangre! Fue el tipo de frase que solo dice alguien que ya no está pensando en hombres, sino en reputación. Entonces llegó el primer disparo limpio de la noche. No fue una lluvia, fue uno. Exacto. El hombre de la punta de la columna se quedó quieto como si lo hubieran desenchufado. Cayó de rodillas, la sangre le salió por la boca sin que entendiera por qué. Y con ese cuerpo tapando el corredor, el paso quedó bloqueado. ¡Atrás! ¡Atrás!, gritó Bert. Pero atrás ya no existía. Atrás venía el resto empujando porque en un corredor estrecho nadie cree que el peligro está al frente, hasta que lo ve. El segundo disparo vino desde otro ángulo, como si hubiera 2 tiradores, o como si el eco jugara con sus oídos. ¡Son 2!, gritó alguien, desesperado. Mercer sintió cómo el miedo se volvía matemática. Si son 2 y el terreno es así, no importa si somos 100, importa quién ve primero. Crow intentó imponer lógica. Fuego hacia las paredes, barran el matorral. Los hombres dispararon. El humo rebotó contra la piedra y les volvió a la cara. La garganta se llenó de pólvora y tos. Nadie veía. Y cuando nadie ve, el que sí ve, manda. Una antorcha cayó al suelo en medio del pasillo. Un soldado intentó recogerla. Y otro, creyendo que era una sombra enemiga, le disparó a quemarropa. El hombre cayó con la antorcha sobre el pecho. La tela empezó a arder. Gritó. Los de alrededor se apartaron por instinto. El fuego abrió un hueco, y ese hueco los empujó más adentro. En ese caos, por primera vez, Mercer vio una silueta. No fue una aparición larga. Fue un destello entre ramas. Un muchacho flaco con el mismo rostro que otro que Mercer juraría haber visto minutos antes en el extremo contrario. El gemelo no disparó, solo levantó la mano como si señalara una dirección, y los soldados, como animales entrenados, miraron hacia donde él apuntaba. Ahí estaba la trampa real. No querían que los persiguieran, querían que giraran. Cuando la mitad del grupo giró, la otra mitad quedó con el fuego cruzado de sus propios compañeros. 2 columnas, 2 nervios, un corredor. Un soldado gritó: «¡No disparen! ¡Somos nosotros!». Demasiado tarde. Un tiro le partió la frase.
Cayó hacia atrás y arrastró a otro con él. Baird agarró a Crow del brazo. «Señor, nos están haciendo matarnos». Crow lo empujó con rabia. «Cállate. Cierra el paso. Ciérralo». Y ahí cometió su última decisión. Crow ordenó encender fuego en el borde del matorral para ahogarlos en la garganta. Los hombres obedecieron porque necesitaban creer que podían encerrar a dos. El humo subió. El aire se volvió una pared. Los gemelos no tenían que matar 100. Tenían que convertir la garganta en una máquina que los matara sola. Una cuerda tensada arriba soltó un tronco pesado en el momento exacto. Cayó como martillo sobre el centro de la columna. No fue explosión, fue peso. Hueso contra madera. Gritos. El paso quedó sellado. El pánico se volvió total. «¡Retrocedan!», gritó Baird. Pero retroceder significaba empujar a los heridos, pisar manos, abandonar a los atrapados. Los hombres empezaron a trepar por la pared de raíces. Las raíces se rompían. La piedra estaba mojada. Uno resbaló y cayó sobre una bayoneta ajena. No murió rápido. Se quedó respirando raro, mirando al cielo como si buscara explicación. Mercer vio todo eso y entendió el giro más cruel. No estaban perdiendo contra dos hombres, estaban perdiendo contra el corredor. Y entonces escuchó la voz de Crow, por primera vez sin mando. «¿Dónde están?», rugió. «Muéstrense». La respuesta no fue un discurso, fue un silbido, corto, idéntico al de la noche anterior. Y el mayor Crow, el hombre que creía que los rumores eran para cobardes, giró siguiendo ese silbido. Mercer lo vio moverse hacia una sombra entre piedras y desaparecer como si la tierra lo hubiera tragado. No un hoyo grande, no un teatro, un hueco estrecho, preparado, que se abría bajo el peso correcto. El mayor cayó, golpeó algo y su grito salió apagado, roto por la caída. Baird se quedó helado. «¡Mayor!», gritó corriendo hacia el borde. Mercer lo agarró del cinturón. «¡No!», le gritó. «Es lo que quieren». Baird se zafó igual. Dio 2 pasos y el matorral a su izquierda respiró. Un disparo seco. Baird se dobló como si lo hubieran cortado por dentro. Cayó de rodillas. Intentó hablar. Solo le salió aire. Mercer lo sostuvo por el hombro un segundo y Baird lo miró con una expresión extraña. No odio, no valentía. Miedo infantil. «Mercer», susurró, sin fuerza. «Diles». No terminó. La cabeza se le fue hacia un lado y el cuerpo se volvió pesado. Mercer se quedó un instante más del que debía. El instinto le gritaba que corriera, pero la garganta estaba cerrada por humo y por la imagen de Baird muriéndose ahí, como un niño castigado por obedecer. Entonces oyó otro silbido, más cerca. Mercer soltó el cuerpo y corrió. No corrió como soldado, corrió como animal. Se metió por una grieta lateral del corredor, donde las raíces hacían escalón. Se raspó las manos, se clavó espinas en el antebrazo. Escuchó disparos detrás, pero ya no sabía si eran de los gemelos o de los propios estadounidenses disparándose en la oscuridad. A su derecha vio un rostro un segundo, un gemelo. No le apuntó, no lo persiguió, solo lo miró como se mira una decisión ya tomada. Mercer pasó de largo, tragándose el orgullo con sangre en la boca, y cayó rodando hasta el borde del río. Se sumergió hasta el pecho, no por dramatismo, para apagar el olor, para enfriar el cuerpo, para dejar que el agua le robara el ruido. Cuando levantó la cabeza, la garganta ya no sonaba a guerra, sonaba a humo y a cosas cayendo. Al amanecer, el matorral quedó quieto, demasiado quieto. Mercer caminó solo hacia el camino a Goliad, sin rifle, con la ropa pegada al cuerpo y la mirada perdida. Lo encontraron horas después unos hombres del puesto avanzado. Uno le preguntó qué pasó, buscando una frase útil para un informe. Mercer tardó en responder, como si el cerebro todavía estuviera intentando ordenar la pesadilla. «Eran 2», dijo por fin, con la voz rota, pero estaban en todas partes. Nadie escribió esa frase. En los papeles hablaron de deserción, de accidente, de enfermedad del pantano, de ataque de bandidos. Cualquier cosa servía, menos admitir que mandaron 100 para humillar a 2 mexicanos y que el único que volvió lo hizo caminando como si hubiera visto al terror de cerca. Si viste el video hasta el final, deja tu like, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y ahora dime, ¿León y Damián fueron monstruos? ¿O el terror fue la única lengua que les dejaron después de quemarles la vida?